Muy buenos días, buenas noches en el momento que se encuentre. Mi nombre es Alexis Trinidad y le estaré hablando sobre la seguridad de la información. Eh, Más adelante también le estaré hablando sobre varios conceptos que están relacionados con la seguridad de la información. Como vemos aquí, esta es la tabla de contenido. Tenemos en primer lugar el fundamento de la seguridad, en segundo lugar análisis de gestión de riesgo de seguridad, tercero control de acceso de autenticación, autorización e incumplimiento, estándares de seguridad, criptografía e Internet de las cosas. Entonces, en primer lugar, estaré hablando sobre los fundamentos de la seguridad. Entonces, aquí tenemos un concepto de seguridad, que la seguridad no es más que es el estado de estar libre de peligro o de sentir confianza en que las condiciones actuales no suponen un riesgo significativo. Este concepto abarca una amplia variedad de ámbitos, desde la seguridad personal y física hasta la seguridad de sistemas, informaciones y recursos. Entonces, en términos prácticos, la seguridad implica la implementación de medidas o controles para mitigar amenazas, prevenir daños y garantizar la continuidad y estabilidad en cualquier contexto en el que se aplique. Entonces, más adelante, ahora tenemos la seguridad de la información, que la seguridad de la información se basa en proteger los activos de la información, es decir, todo aquello que tiene valor para una organización o individuo, como datos personales, documentos confidenciales, sistemas informáticos y más. Esta disciplina gira en torno a tres pilares, como vemos en pantalla, tres pilares que son fundamentales, conocidos como la triada CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La confidencialidad garantiza que la información solo sea accesible para personas, entidades o sistemas autorizados. Por ejemplo, los datos de un cliente de un banco deben ser accesibles únicamente para empleados autorizados. Integridad: asegurar que la información no sea alterada de manera no autorizada o accidental, manteniendo su exactitud y consistencia. Esto implica protegerla de errores humanos, ciberataques o fallos en los sistemas. Y por último, disponibilidad: garantizar que la información en los sistemas estén accesibles cuando se necesiten. Por ejemplo, un sistema de reserva debe estar operativo las 24 horas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Aquí tenemos la importancia de la seguridad. La seguridad de la información es vital porque vivimos en una era donde los datos son un recurso extremadamente valioso. Sin una protección adecuada, pueden surgir diversas amenazas como consecuencias graves. Eh, Aquí vemos que los datos son un recurso valioso, que debes pensar en tus contraseñas, cuenta bancaria o fotos personales. Las amenazas son constantes, desde ataques cibernéticos hasta la pérdida accidental de datos, y la confianza está en juego. Cuando una empresa o persona no protege la información, pierden credibilidad. Ahora pasamos al segundo eh, tópico dentro de la seguridad de información, que es análisis y gestión de riesgo de seguridad. El análisis de riesgo de seguridad es el proceso de identificar y evaluar y priorizar las amenazas que pueden afectar a una organización. Su objetivo principal es comprender las vulnerabilidades existentes y determinar el nivel de riesgo que enfrenta la información o los sistemas. Este análisis responde a tres preguntas clave: ¿qué activo está en riesgo? ¿Qué amenazas pueden afectarlos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que pueden ser explotadas? Entonces, el análisis de riesgo sigue un enfoque sistemático que incluye los siguientes pasos. En primer lugar, identificación de activos y recursos críticos. Reconocer lo que necesita ser protegido, como base de datos, servidores, información personal, infraestructura, etc. Identificación de amenazas. Examinar posibles eventos que puedan comprometer la seguridad, como ciberataques, desastres, naturalezas, fallos técnicos o errores humanos. Identificación de vulnerabilidades.
Analizar los puntos débiles que podrían ser explotados por una amenaza. Evaluación del impacto y probabilidad. Determinar el impacto que tendría una amenaza si ocurriera la probabilidad de que suceda. Y por último, cálculo de riesgo. Combinando impacto y probabilidad, se puede clasificar el nivel de riesgo, bajo, medio o alto. Entonces, también tenemos el plan de director de seguridad, que el plan de director de seguridad no es más que un documento estratégico que define las acciones y recursos necesarios para garantizar la seguridad de una organización a largo plazo. Este plan tiene los siguientes componentes: con definición de objetivos, que se establecen metas claras, como reducir el número de incidentes, mejorar la protección de datos sensibles o cumplir normativas legales. Priorización de riesgo, que se determinan qué riesgos deben abordarse, primero según su impacto y probabilidad. Definición de medidas de seguridad, que es especificar qué controles o medidas que se implementan para mitigar los riesgos. Asignación de recursos, determinar los presupuestos, equipos y personal necesarios para ejecutar el plan. Cronograma, que se establecen plazos y fases para implementar las medidas. Y por último, seguimiento y evaluación, que se incluye un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de las medidas y realizar ajustes según sea necesario. Entonces, vamos al siguiente tema, que es control de acceso, que entre ellos está autenticación, autorización e identificación. Entonces, el control de acceso es una de las prácticas más importantes de la seguridad de la información, porque se refiere a los mecanismos y procesos que aseguran que solo la persona o sistema autorizado puedan acceder a los recursos específicos, como datos, aplicaciones o infraestructura. Este proceso garantiza que los recursos estén protegidos contra acceso no autorizado, cumpliendo con los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, que es la triada. Entonces, el control de acceso se puede descomponer en tres componentes esenciales. Como vemos aquí: identificación, autenticación y autorización. La identificación: el usuario o sistema se identifica mediante credenciales únicas como un nombre de usuario o ID. Autenticación es el proceso de verificar que el usuario es quien dice ser, utilizando algo que sabe como contraseña o algo que tiene token o tarjeta de acceso, o algo que es biometría como huellas dactilares. Autorización: después de la autenticación se determina qué acciones o recursos tiene permitido usar el usuario. Por ejemplo, un empleado puede acceder a su correo corporativo, pero no a las bases de datos financieras. Entonces, también tenemos operaciones de acceso, que las operaciones de acceso son las acciones específicas que un usuario puede realizar sobre un recurso. Estas incluyen lectura, escritura, ejecución, eliminación y también, por último, no lo puedo colocar, control total. Lectura permite ver o consultar informaciones, pero no modificarla en ningún momento. Ejemplo, como ver el documento PDF de forma lectura y no podemos escribir, no podemos diseñar. Escritura te permite modificar información existente o crear nuevos datos. Ejemplo, editar un archivo de texto, un archivo de Word, etc. Ejecución permite ejecutar programas o aplicaciones. Ejemplo, ejecutar un software instalado en el sistema. Eliminación, que permite que borrar datos, información o recursos. Y como ejemplo es eliminar cualquier archivo de carpeta o cualquier eh, carpeta o archivo, etc. Y control total, que es que proporciona un acceso completo a recursos, permitiendo realizar todas las acciones que dijimos anteriormente, que son lectura, escritura, ejecución y eliminación. Ok, ahora estamos en el cuarto tópico, que es estándares de seguridad. Vamos a pasar por la definición de estándar de seguridad, que un estándar de seguridad es un conjunto de principios, políticas, procedimientos y controles diseñados para garantizar la protección de los activos de información de una organización,
Estos estándares permiten unificar prácticas, o sea, que facilitan la adopción de procedimientos consistentes en toda la organización, cumplir normativas legales, que ayudan a las organizaciones a cumplir con regulaciones internacionales, nacionales o sectoriales. También mitigar riesgos, que proporcionan guías claras para identificar y reducir las amenazas. Y aumentan la confianza, que generan confianza en clientes, socios y empleados al demostrar que siguen prácticas de seguridad reconocidas. Pasamos a la política de seguridad, que la política de seguridad es un documento que establece las directrices y reglas que deben seguirse para proteger los activos de información. Estas políticas son fundamentales para garantizar que todas las empresas estén alineadas en su enfoque hacia la seguridad. Características que una política de seguridad debe tener para que sea efectiva. Entonces, debe ser clara y comprensible, o sea, debe ser fácil de entender para todos los empleados. Debe ser especificada, que proporcione directrices detalladas para diferentes áreas de la seguridad. Debe ser flexible, adaptarse a cambios tecnológicos y organizacionales. Y cumplimiento, debe tener cumplimiento, asegurarse que estén alineadas con estándares internacionales y regulaciones legales. Ahora pasamos al quinto tema, que es criptografía. La criptografía no es más que la ciencia que estudia los métodos de cifrado y de descifrado de la información para garantizar su seguridad durante la transmisión y almacenamiento. Su principal objetivo es proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos frente a accesos no autorizados. Entonces, un ejemplo sencillo es un mensaje codificado que solo puede ser leído si conoces la clave para descifrarlo, como cuando usas una contraseña para desbloquearlo en un archivo encriptado. Entonces, pasamos a los servicios de seguridad de la informática que ofrece la criptografía. Entonces, estos son los servicios. Los servicios son cifrado de datos, firmas digitales, autenticación, generación de contraseñas seguras, protocolos seguros y blockchain. El cifrado de datos protege la información durante su almacenamiento o transmisión. Ejemplo, cuando una compra en línea, los datos de tu tarjeta de crédito se cifran para evitar que alguien los robe. Firma digital. Permiten verificar la autenticidad de documentos o mensajes que garantizan que el contenido no ha sido modificado y que proviene de una fuente legítima. Por ejemplo, una factura electrónica firmada digitalmente. Autenticación. Verifica la entidad de los usuarios o sistemas. Por ejemplo, el uso de clave criptográfica para acceder a las redes de Wi-Fi. Generación de contraseñas seguras. La criptografía se usa para almacenar contraseñas en base de datos de forma cifrada, evitando que pueda ser leída, incluso si alguien accede a los datos. Entonces, protocolos seguros. La criptografía permite establecer comunicaciones seguras a través de protocolos como HTTPS, VPN o CCH. Y por último tenemos blockchain, que es la base de tecnología como Bitcoin, Ethereum, se funda en principios criptográficos que aseguran la integridad y la inmutabilidad de los datos. Entonces, procedemos al sexto tema y último, que es el Internet de las Cosas. Entonces, el Internet de las Cosas, o como lo llamamos hoy en día, IoT, es un sistema interconectado de objetos físicos. O sea que es un concepto que describe la red de los objetos físicos que están conectados a Internet o entre sí y que pueden recoger, enviar y recibir datos. Los dispositivos IoT se conectan a través de la red para ofrecer servicios más inteligentes y eficientes, desde la automatización del hogar hasta el monitoreo de la salud y la optimización de procesos industriales. IoT va más allá de la simple conectividad, ya que involucra la interacción de dispositivos inteligentes
que pueden recopilar información del entorno, procesarla y tomar decisiones automáticamente, mejorando la eficiencia y la comodidad en diferentes aspectos de la vida. Ejemplo de dispositivos IoT son termostatos inteligentes como Nest, relojes inteligentes, dispositivos de monitoreo de salud como pulseras o sensores médicos, vehículos autónomos, cámaras de seguridad conectadas, sensores de tráfico, etcétera. Entonces vamos a pasar a la arquitectura de IoT. Entonces la arquitectura de IoT describe cómo los dispositivos y sensores y sistemas trabajan juntos para capturar y procesar sus datos. Generalmente la arquitectura de IoT se divide en tres capas principales, que es la que vemos en pantalla: capa de percepción, capa de red y capa de aplicación. Capa de percepción es la capa de los sensores, o sea, esta capa está formada por los dispositivos físicos que recolectan datos del entorno. Esto incluye sensores que miden variables como temperatura, humedad, presión, movimiento, entre otros. Ejemplo, un sensor de temperatura en un smart home, cámara de seguridad o dispositivos portátiles como relojes inteligentes. Capa de red, que mayormente le dicen capa de comunicación, que los dispositivos recolectan de recolectores de datos, transmiten la información a través de redes. Pueden ser Wi-Fi, Bluetooth, eh, 4G, 5G, etcétera. Otros sistemas o plataformas para su procesamiento. Aquí se utilizan protocolos de comunicación para asegurar que los datos viajan de forma segura y eficiente. Y por último tenemos la capa de aplicación, que es la capa de procesamiento y análisis. Esta capa se encarga de procesar y analizar los datos obtenidos de los dispositivos. Aquí es donde se toman decisiones o se realizan acciones basadas en los datos. Pueden incluir servicios en la nube, inteligencia artificial y algoritmos de análisis de datos que permiten hacer predicciones y automatizar respuestas. Un ejemplo es un Smart City. Los datos de tráfico, que viene siendo la capa de percepción, se envían a través de la red, que es la capa de red, para predecir congestiones o ajustar los semáforos, que es la capa de aplicación. Entonces, hasta aquí es esta bella exposición sobre la seguridad de la información y espero que les haya gustado. Gracias.